Bueno, hermanos, pues buenas tardes a todos y es un privilegio un día más estar juntos y compartir la palabra del Señor. Y seguimos con nuestro estudio del primero de Juan. Y hoy vamos a terminar el capítulo 3, vamos a estar los versículos del 19 al 24. Y recordaros simplemente el contexto. Juan está escribiendo aquí a una audiencia desconocida que está siendo atacada por los falsos maestros de la congregación, y el propósito de esta epístola lo encontramos en el capítulo 5, versículo 13, que dice así: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El propósito principal es que tenemos que saber quién es cristiano. Y tenemos que saber quién es cristiano con dos propósitos. El primer propósito es que tenían que saber quién es cristiano por los ataques que está viviendo esta congregación. Y esto es para ellos saber distinguir quién es un falso maestro, quién es un verdadero cristiano, simplemente para el hecho de estar advertidos. El segundo propósito es que debían de saber quién es cristiano para examinar su propia fe y ver si es verdadera o no, pasando las pruebas de la palabra de Dios que nos marca esta carta. Y así empieza Juan desde el capítulo 1, desde el versículo 1, y les va mostrando pruebas que tiene un cristiano para evidenciar su fe. Un cristiano cree en quién es el Señor Jesucristo. Un cristiano confiesa su pecado, se arrepiente de él y lo abandona progresivamente. Un cristiano es alguien que es obediente a Dios, que no sea de manera perfecta. Un cristiano ama a sus hermanos. Un cristiano está centrado espiritualmente y evalúa su vida para saber cómo debe de proseguir. Un cristiano no ama al mundo. Vimos características entre cristianos y anticristo. Vimos cómo un cristiano tiene una esperanza bíblica. Vimos cómo un cristiano no persevera en el pecado. Y justo antes de nuestro texto de hoy vimos cómo un cristiano es atacado por el mundo pero amado por su hermano. Y es aquí donde llegamos a nuestro texto de hoy. Primero de Juan, capítulo 3, los versículos del 19 al 24, dice así: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Vamos a orar, hermano. Señor y Padre, te damos las gracias por tu palabra, por poder estar un día más en ella. Señor, te pedimos, Señor, que seamos, Señor, exhortados, vivificados, consolados, Señor, por medio de ella, Señor. Que tú me uses a mí como un siervo inútil que soy para predicar fielmente tu palabra, que sea guiado por tu Espíritu Santo, Señor. Que tú me uses para tu gloria, Señor, y que tú abras los corazones de todos y cada uno de aquellos que están aquí para que examinen su vida, Señor, si verdaderamente son salvos, Señor, o se están engañando a sí mismos, Señor, o para cerciorar, Señor, para asegurarse de su salvación, Señor, y tener el consuelo y el gozo, Señor, que solamente tú das. Pues todo esto te lo pedimos y te damos las gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Un cristiano está seguro en Dios. Un cristiano está seguro en Dios. Vivimos en un mundo evangélico en que el cristianismo se ha vuelto muy débil y muy relativo. El cristianismo en nuestra actualidad se ha convertido en una serie de pensamientos que se posicionan
en lo que mejor le venga a las personas según el momento en el que estén en sus vidas y cómo lleven sus vidas. Lo que más abunda en nuestros días es un cristianismo ligero. Este pensamiento establece que si una persona dice una palabra o hubo un día en su vida en que hizo una oración, eso determina su salvación. Este pensamiento también establece que la persona es salva aunque no tenga fruto, ni deseos santos, ni haya ninguna diferencia entre él y el mundo. Otro pensamiento dice que por nacer en una familia con trascendencia cristiana, por ir regularmente a la iglesia y por tener un conocimiento doctrinal correcto, esto evidencia la salvación. Y reposan espiritualmente en su salvación, en que están en la posición correcta, pero no crecen espiritualmente en la relación que tengan con el pecado. Otros creen que, aunque sean salvos, la salvación puede perderse si en su vida no llevan una santidad casi perfecta, o que cuando desobedecen, el Espíritu Santo sale de ellos, lo abandona, y luego cuando andan en obediencia a Dios, el Espíritu Santo vuelve y ellos vuelven a ser salvos. Pero ninguna de estas posiciones o pensamientos religiosos es correcto. Ni la repetición de una palabra evidencia la salvación, ni el conocimiento doctrinal o tener una familia creyente evidencia la salvación, ni aquellos que somos realmente salvos podemos perder la salvación. ¿Os imagináis, hermanos, vivir así? Vivir con la constante sensación y temor de nunca poder tener seguridad y reposo en que hemos sido salvados por Dios. Estos cristianos a los que le está hablando aquí Juan estaban en una situación de temor espiritual por los constantes ataques de los falsos maestros, los apóstatas, que atacaban su fe con falsa doctrina y con herejía. Y en algunos puntos de su vida estaban nerviosos espiritualmente ante estos ataques y ante las debilidades que todos tenemos como cristianos por nuestro pecado, ante nuestro desconocimiento doctrinal muchas veces, o ante las inseguridades de que estamos expuestos por los ataques que podamos recibir. Debemos de establecer y creer nuestra posición como cristianos al comprobar lo que dice la palabra de Dios en cuanto a nuestra salvación. Es por esto mismo que Juan aquí y en toda la carta le da evidencias que tiene un cristiano, para que más allá de quedar afectado espiritualmente ante estos ataques, tenga seguridad de salvación, sepa y tenga la certeza de que un cristiano está seguro en Dios. Ahora, Juan aquí en estos versículos nos exhorta a cómo es la vida de un cristiano y a la vez nos da reposo. Es como si Juan nos dijera aquí: no debéis de temer por vuestra salvación, porque si es verdadera, nunca la vais a perder. Estáis seguros en Dios. Ahora, ¿cómo compruebo que mi salvación es verdadera? ¿Cómo puedo tener este reposo? ¿Cómo puedo experimentar que estoy seguro en Dios? ¿Quieres tener reposo en que vas a pasar la eternidad en la gloria eterna? Muy bien, aquí está la clave. Un cristiano tiene fruto desde el mismo momento que es salvo hasta que esté en la gloria. La vida de un cristiano no va a ser perfecta, pero va a estar caracterizada por la regeneración de Dios. Y esta regeneración va a producir en él deseos santos en su vida. Un cristiano está seguro en Dios. Y este versículo, este texto nos muestran 5 características de un cristiano en su vida. 5 características de un cristiano en su vida. Y la idea de todo este texto es que un cristiano tiene seguridad en su vida por la seguridad de salvación, por la evidencia de su vida.
Un cristiano tiene seguridad de salvación por la evidencia de su vida. Y vamos a ver en los versículos 19 y 20, la primera característica, que un cristiano vive agradecido a Dios, versículos 19 y 20. En segundo lugar, vive en oración dependiente, versículos 21 y 22 de la primera parte. En tercer lugar, vive en obediencia constante, versículo 22, la segunda parte. En cuarto lugar, vive con confianza en el Señor, versículo 23. Y en quinto lugar, vive en la guía del Espíritu, versículo 24. Unos son más extensos y otros más breves. Y vamos con el primero. Un cristiano vive agradecido a Dios, versículos 19 y 20, dice así. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Fijaros, hermanos, ¿qué quiere decir aquí Juan con ser de la verdad? Ser de la verdad es básicamente ser salvo. Ser de la verdad es creer lo que dice la palabra de Dios. Ser de la verdad es tener arrepentimiento de pecado y fe en el Señor Jesucristo, en su obra en la cruz para nuestra salvación. Una creencia verdadera en la verdad es lo que va a transformar una vida de tinieblas en una vida iluminada por Dios. Ser de la verdad, entonces, es ser salvado y transformado por Dios por medio de su palabra. Ahora, fijaros, ¿por qué Juan aquí, a esta audiencia y a nosotros, nos hace esta aclaración de ser de la verdad? Porque tanto esta audiencia como nosotros, muchas veces como creyentes, podemos luchar con la certeza de si verdaderamente somos salvos o no. Y esto es lo que le está pasando a esta audiencia ante los ataques que están recibiendo, ante las falsas doctrinas que están escuchando, ante mirar sus corazones pecaminosos. Aún como creyentes verdaderos, muchos de ellos no tenían la plena certeza de que eran salvos y estaban nerviosos espiritualmente. Y esto también nos puede pasar a nosotros. Y si observáis el texto, empieza por un y esto nos enlaza directamente con el texto anterior. El texto anterior nos había mostrado que un cristiano es atacado por el mundo, pero de igual manera es amado por sus hermanos, con un amor sacrificial por ellos. Y Juan, si observáis aquí, no le hace hincapié para que tengan certeza de salvación en el día que confesaron una fe, sino que primero de Juan siempre nos exhorta a evaluar nuestra vida espiritual con la evidencia de los hechos presentes en nuestra vida. Es por esto que les dice en el versículo 19, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Esa palabra que vemos ahí, conocemos, significa saber, enterarse, averiguar, entender. Juan aquí nos muestra que podemos saber o averiguar que somos salvos comprobando nuestro amor por los hermanos que viven en el versículo 18. ¿Sabéis por qué? Porque un corazón regenerado tiene deseos santos, uno de los cuales es el deleite de estar con los hermanos, el amor sacrificial que tenemos que tener los unos por los otros. Aquí tenemos una prueba de salvación. Y no solo les muestra cómo pueden averiguar o entender su salvación, sino que les da un consuelo, los calma espiritualmente. La palabra aseguramos significa convenceremos, significa tranquilizaremos. Aún como creyentes, aunque no seamos ya esclavos del pecado, pero tenemos tentaciones pecaminosas. Y se da lugar en que caemos en la tentación y pecamos.
Y mirando nuestro pecado, podemos caer en dudar de nuestra seguridad de salvación. Podemos preguntarnos, ¿un creyente cae en este pecado? Y esto es la consecuencia de ser conscientes de estar delante de Él, dice el versículo, de tener un entendimiento de la santidad de Dios en contraste con nuestro pecado. Y este entendimiento de la santidad de Dios nos hace tener un temor santo de estar ante la presencia de Dios en nuestra vida siendo pecadores. Y es aquí donde viene el pensamiento que la seguridad y la certeza de nuestra salvación se tambalean. Pero Juan aquí lo que hace es tranquilizarnos. Debemos examinar la seguridad de nuestra salvación desde el punto correcto, que es nuestra vida. La evaluación de si somos salvos no viene determinado por un pecado en que hayamos caído en concreto, sino que se evalúa en la continuidad y crecimiento espiritual en nuestra vida. Pero fijaros, en el versículo 20 nos dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Este versículo nos hace entender por qué tambalea nuestro pensamiento en cuanto a si somos salvos o no. La palabra corazón aquí se refiere a la conciencia. Todo ser humano nace con la ley de Dios en el corazón y con una conciencia que le acusa o le excusa dependiendo de si está cumpliendo o no la ley de Dios. Es por esto que Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándolos o defendiéndoles su razonamiento. Cada persona tiene cierto grado de conocimiento de lo que está bien o de lo que está mal. Esto es lo que llamamos conciencia. La conciencia advierte cuando se está haciendo lo correcto y advierte también cuando se está haciendo lo correcto. Pero para hacer caso a esta conciencia, debes de entender que la conciencia va unida a la ley de Dios. Y que para cumplir con la palabra de Dios tiene que ser de la verdad. Entonces, aquellos que tienen la capacidad para cumplir con la ley de Dios son aquellos que son salvos, que son de la verdad, aquellos que tienen el Espíritu Santo morando en ellos, que tienen el discernimiento espiritual sobre el pecado. Estos son los únicos que pueden conducirse conforme a la ley de Dios. Cuando pecamos, la conciencia que nos informa de nuestro pecado nos acusa. Y es por esta acusación espiritual por la que caemos, al igual que esta audiencia, a dudar de nuestra salvación. Pero aquí Juan nos da un consuelo. Nos dice, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Un creyente puede experimentar culpa innecesaria, ya que su corazón lo condene cuando es realmente salvo. Pero fijaros, hermanos, aquí nos da reposo Juan exaltando la omnisciencia de Dios. Dios sabe todas las cosas, Dios lo conoce todo, Dios conoce tu pecado mucho mejor que tú mismo. Y esto es lo que nos tranquiliza espiritualmente. Si tú das evidencia de que eres salvo, si tú amas a los hermanos, si tú tienes deseo de obedecer a Dios y lo obedeces, aunque no sea de manera perfecta, si tienes arrepentimiento de pecado, si tienes fe en Cristo, si tu vida da evidencia de que eres una nueva criatura en Cristo,
Dios mira y conoce más allá de tus caídas y conoce más allá de tu pecado que aún permanece y percibe los deseos en santidad que ha plantado en tu corazón. ¿Y sabéis qué hace esto en nuestra vida? Esto hace una vida agradecida a Dios. Y esto se caracteriza en nuestra vida. Esto se va a caracterizar en nuestra vida. Estamos agradecidos por la gracia de Dios, por su transformación en nosotros. Agradecidos por el discernimiento espiritual. Agradecidos porque aún con nuestros pecados que permanecen en nosotros, el Señor, que todo lo conoce, nos ha salvado, nos ha justificado. Y no debemos de dudar de nuestra salvación si nuestra vida da evidencia de salvación con deseos santos y con transformación en santificación. Esta es la primera característica de un cristiano en su vida. Vive agradecido a Dios. La segunda característica de un cristiano en su vida para saber que está seguro en Dios es que vive en oración dependiente. Versículos 21 y 22, la primera parte dice: Amado, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Y claro, empieza el versículo y nos dice: Amado. ¿A quién está hablando aquí? A creyentes, ¿verdad? Aquellos que a pesar de sus pecados han sido justificados por Dios, los que han recibido el discernimiento espiritual, los que creen la palabra de Dios, los que dan evidencias de salvación. Estos son los que viven en oración dependiente. Y debido a que un creyente, ojo, está andando en santidad, su corazón no le reprende. De modo que la bendición de andar en obediencia a Dios y la bendición de dar evidencia de salvación es la confianza y el reposo que tenemos en Dios en cuanto a la seguridad de que somos salvos. Y es por esta confianza en Dios que podemos vivir una vida de oración reposada en Él. Esa palabra que vemos ahí, confianza, significa libertad de expresión, significa denuedo. Y sabéis que, hermanos, esto es maravilloso. Esta expresión nos describe el privilegio de tratar con alguien de suma importancia, con alguien con poder, con alguien con autoridad. ¿Hay algún privilegio mayor que hablar con el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Hay algún privilegio mayor que estar en la misma presencia del Rey de la Gloria? Piensa esto, hermano. Tienes la libertad de estar en la presencia de tu Padre Celestial en oración y sin ningún temor, con total seguridad. Pero ojo, la plena confianza en la oración viene del fruto de examinar tu vida y comprobar que verdaderamente tu vida misma es la que da evidencia de salvación. Es por esto que ya te diriges a Dios en oración como tu Padre Celestial y lo haces confiadamente. Es por esto que el versículo nos dice: y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. Pero ojo, hermano, con este versículo, porque hay mucha gente que coge este versículo y lo usa para los deseos mundanos de la carne que tienen en esta tierra. ¿Significa este versículo que si tengo la certeza de salvación y que si ando en obediencia, el Señor me va a dar todo lo que le pida? ¿El Señor me va a dar la jubilación mañana? ¿El Señor me va a dar una herencia multimillonaria? Pues siento a que piensa así, pero no. No.
Y la razón es porque nuestras peticiones deben estar alineadas con la voluntad de Dios para nuestra vida, que nos guía en su palabra. Entonces, en nuestra vida de oración dependiente, que nos caracteriza a los cristianos, ¿qué necesitamos en nuestra vida de oración? Sabiduría para orar. Muchas veces, por falta de conocimiento, oramos por algo que queramos. Y a lo mejor un capricho en nuestra vida, ¿verdad? ¿No ha pasado a todos? O es alguna meta personal de trabajo y demás que tenemos y estamos equivocados. Porque muchas veces esa meta que nosotros tenemos en nuestro pensamiento no es lo mejor para nuestra vida espiritual, esa petición. Y por lo tanto no va a ser la voluntad de Dios para mi vida. O quizás la providencia de Dios, el Señor lo permita. Pero no quiere decir que sea la voluntad de Dios. Debemos de tener sabiduría espiritual. Debemos hacernos preguntas, hermano. ¿Es este deseo lo mejor para mi vida espiritual? ¿Este deseo que estoy pidiendo? ¿Me va a acercar esta petición más al Señor? ¿Me va a hacer centrarme más en mi vida espiritual? ¿Me va a hacer conocer más al Señor? ¿O me va a alejar de Él? Este debe ser nuestro objetivo. Que nuestra vida espiritual crezca siempre y que el Señor ponga o quite aquello que sea de estorbo espiritual para nuestra vida. ¿Qué necesitamos en nuestra vida de oración dependiente al Señor? Inteligencia y sabiduría espiritual. Lo que decía Pablo en Colosenses 1. Inteligencia y sabiduría espiritual para conocer la palabra de Dios primeramente y luego para aplicarla a mi vida y con esto en mi corazón tener una vida de oración dependiente que glorifica al Señor. Necesitamos que nuestras oraciones estén alineadas con la voluntad de Dios para nuestra vida. Y así tener una vida de oración con confianza, siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios, sabiendo que Dios sabe todas las cosas. Un cristiano vive así. Esto es una característica en su vida. Un cristiano es un privilegiado espiritual, porque reposa en su dependencia de Dios, que todo lo controla, que todo lo sabe, y nos dirigimos a Él en oración dependiente. Esta es la segunda característica de un cristiano en su vida. Vive en oración dependiente. La tercera característica de un cristiano en su vida es que vive en obediencia constante. Versículo 22, la segunda parte dice: porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Un cristiano está seguro en Dios si lo caracteriza con su vida. Vive en una obediencia constante. Esta parte del versículo nos explica cómo es la obediencia verdadera a Dios. Después de hacer hincapié en la oración dependiente en la vida del cristiano, Juan aquí nos explica cómo un creyente se somete voluntariamente a la palabra de Dios simplemente por el motivo de agradar a Dios y darle la gloria. Y el punto principal que tenemos que entender es este, hermano. Este versículo, hermano, es que ni la oración ni la obediencia en nuestra vida es para que Dios nos conceda peticiones terrenales. No es el fin. Esa no es la finalidad de la oración dependiente ni de la obediencia constante en nuestra vida. El propósito de la oración no es que tengamos todo lo que queremos, ni tampoco el propósito de obedecer al Señor es para que nos conceda estas cosas, hermano. No. ¿Para qué lo hacemos? Como nos dice el versículo, lo hacemos para agradar a Dios.
¿Qué es lo que debemos de hacer para tener una vida de oración dependiente, una vida de obediencia a Dios correcta? Debemos de permanecer en la palabra de Dios para que more en abundancia en nuestro corazón, que seamos controlados por el Espíritu Santo de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Esto es lo que va a tener fruto en nuestra vida, hermano. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. La oración y obediencia verdadera nace del amor que tenemos hacia Dios, nace del deseo de glorificarlo que tenemos en nuestro corazón. Fijaros, hermanos, ojo con esto. ¿Sabéis por qué estos versículos no son una fórmula mágica para conseguir cosas terrenales? Porque estos versículos no están mostrando que si obedecemos a Dios y si hago su voluntad, si tengo fruto espiritual, si realmente mi vida es una evidencia de que soy salvo, si tenemos todo esto, ¿sabéis qué? Estamos seguros de que tenemos una vida controlada por el Espíritu Santo de Dios y nuestras oraciones y peticiones no van a ser terrenales, ni vamos a obedecer a Dios para que nos conceda estas cosas, sino que vamos a querer agradar a Dios y darle la gloria, y esto se va a notar en nuestras oraciones y en nuestra vida de obediencia a Dios. Si nuestra vida está controlada por el Espíritu Santo, nuestras oraciones no van a estar plagadas de placeres y caprichos terrenales que nada tienen que ver con Dios, ni con nuestra vida espiritual, ni con la gloria de Dios, sino a medida que tenga una obediencia constante, una obediencia activa, a medida que te alimentes de la palabra de Dios, tu vida de oración va a cambiar. Tus oraciones van a ser casi dictadas por el Espíritu Santo. Y es por esto por lo que tus peticiones no van a estar alineadas con el deseo de Dios para tu vida. Y tus oraciones van a ser contestadas porque es la voluntad de Dios. Pero al contrario de esto, si nuestra vida no está centrada en la palabra de Dios, no va a estar guiada por el Espíritu Santo. ¿Y sabéis qué? Nuestras oraciones y nuestra vida de obediencia van a tener la finalidad de conseguir objetivos terrenales, y no van a ser respondidas y no van a ser concedidas. Así que la obediencia constante de un cristiano caracteriza su vida por el deseo que tiene de glorificar a Dios, simple y llanamente porque lo ama. Esta es la tercera característica de un cristiano en su vida. Vive en obediencia constante. La cuarta característica de un cristiano en su vida que evidencia su salvación y que le hace estar seguro en Dios es que vive con confianza en el Señor. Versículo 23 dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Este breve versículo, hermano, contiene los tres elementos inseparables que tiene una fe salvadora auténtica: amor, fe y obediencia. Estos tres elementos son inseparables, siempre van unidos y son la guía para examinar nuestra fe y ver si verdaderamente son salvos. Y no uno de estos tres, sino que los tres. Ahora fijaros, si Juan aquí le está hablando a creyentes, ¿por qué le da el mandamiento de creer en el nombre de su Hijo Jesucristo?
Primeramente Juan está haciendo una exhortación para aquellos que no han creído, pero el énfasis aquí de este versículo no es que tengan que creer de nuevo, como si tuvieran que constantemente repetir su salvación y su fe. La fe verdadera es otorgada una vez y es para siempre y perdura el resto de nuestra vida. La clave aquí para entender lo que quiere decir aquí Juan es el verbo creamos. El tiempo de este verbo nos habla de algo que ha sucedido en el pasado y que ahora en el presente tiene efectos presentes y perdurables y constantes en nosotros. ¿Cuál es el efecto de la fe verdadera? El fruto, el amor, fe y obediencia el resto de nuestra vida. La idea aquí que nos explica Juan es que un cristiano, una vez que ha sido salvado por Dios, su fe no desaparece, sino que con el tiempo, viviendo en oración dependiente y en obediencia constante, su confianza plena en Cristo se hace cada vez más fuerte y se hace cada vez más profunda. No quiere decir que deban de volver a creer una vez que han sido salvados, sino que su conocimiento de Dios va a seguir creciendo y su confianza en Dios va a ser más profunda cada día. Así que si no eres salvo, debes de creer en Cristo para salvación. Y si tienes una vida que evidencia la salvación, debes de seguir aumentando tu conocimiento de Dios. Debes de seguir aumentando tu conocimiento y tu confianza en Cristo. Y como nos reitera el versículo, la fe verdadera en Cristo da como fruto el amor por los hermanos. Da como fruto el amor que se expresa en general por todos los hombres, pero especialmente el amor que tenemos los hermanos en la fe. Y ojo, hermanos, fijaros en esto. Tanto el verbo creamos, que vemos ahí, como el verbo amemos, nos enseñan que son acciones que tienen una regularidad en nuestra vida. ¿Qué es lo que nos muestra esto? Así es como se caracteriza la vida de un cristiano. Un cristiano es aquel que cumple con estos tres elementos que tiene la fe verdadera. Un cristiano tiene fe verdadera que atiende el llamado de salvación, en arrepentimiento de pecados y confía cada día más en Dios. Un cristiano obedece a Dios de manera constante. Un cristiano es aquel que tiene amor con todos, pero especialmente con su hermano. La vida de un cristiano se caracteriza por el fruto que evidencia que el Espíritu Santo mora en él y lo transforma más y más cada día. Y cada día va a confiar más en Dios, porque lo va conociendo cada día más. Así que la cuarta característica de un cristiano en su vida que evidencia su salvación y por lo tanto puede estar seguro en Dios es que vive con confianza en el Señor. Y la quinta y última característica, hermano, versículo 24. Un cristiano vive en la guía del Espíritu. Dice el versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Fijaros, hermanos, esta característica de un cristiano nos muestra quién es el cristiano. Un cristiano no es una buena persona, no necesariamente. No es una persona que vaya a la iglesia, no es una persona moral, no es un hombre que está apuntado en la lista de la iglesia. Esto es lo que piensa mucha gente del mundo.
Pero ¿qué nos diferencia a un cristiano de una persona que no tiene a Cristo? Un cristiano es aquel en que el Espíritu Santo mora en él. Esta es la esencia de un cristiano. Los cristianos son personas totalmente diferentes de aquellos que no son cristianos. Unos son naturales en su pecado y los cristianos son espirituales. Y la razón de esto es que son nuevas criaturas en Cristo porque el Espíritu Santo mora en ellos. Son participantes de la naturaleza divina. Pero fijaros, el versículo nos dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Acabamos de ver cómo un cristiano tiene una obediencia constante, y este versículo empieza precisamente hablando de aquel que obedece al Señor, ¿verdad? Aquel que permanece en Dios, dice el versículo, y Dios en él. Ahora fijaros, hermanos, ¿qué significa esa palabra que vemos ahí, permanecer? Permanecer en Dios es perseverar diaria y activamente en Dios y en su palabra. Es obedecer la palabra de Dios y someterse a la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida. Es por su perseverancia activa en la palabra de Dios y la obediencia a Dios que da evidencia de salvación. Y es por esto por lo que un cristiano está seguro en Dios. Es por esto que Dios permanece en ellos. Es por esto que Dios los mantiene eternamente seguros. Aquí encontramos las realidades maravillosas de la responsabilidad humana y la soberanía de Dios en nuestra vida de santificación. Dios nos mantiene totalmente seguros en nuestra salvación y como evidencia de nuestra salvación perseveramos activamente en Cristo, en obediencia a Él. Ahora, hermanos, fijaros en la segunda parte del versículo, porque esto es maravilloso. Dice: y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Fijaros, hermanos, os voy a hacer una pregunta. ¿Podemos nosotros en nuestras propias capacidades producir fruto espiritual y perseverar activamente en Cristo? No. La vida espiritual, la vida cristiana es solamente posible por el Espíritu Santo que vive en nosotros. ¿Cómo sabemos que estamos perseverando en Cristo? ¿Cómo sabemos que Dios permanece en nosotros? Este es el eje y este es el centro de todo el pasaje que hemos visto. Sabemos que estamos seguros en Dios, sabemos que somos salvos por el fruto y por la evidencia en nuestra vida, gracias a que el Espíritu Santo nos ha hecho nacer de nuevo y nos ha hecho unas nuevas criaturas. ¿Cómo es posible toda la transformación de una persona sin Cristo a las 5 características que hemos visto? Esta es la transformación. Esta transformación es algo que casi no podemos entender del todo bien. Pero ¿sabéis qué? Es evidente en la vida de un cristiano. Es el fruto y la evidencia de salvación que siempre es visible. ¿Qué es lo que le sucede a una persona que es salvada por Dios y que mora en él el Espíritu Santo? Fijaros muy brevemente. En primer lugar, lo que sucede es que inmediatamente un poder actúa en él. Hay un poder en su interior que obra en su interior. Y el Espíritu Santo interfiere en nuestra vida, ¿verdad? ¿Nos acordamos cuando no éramos cristianos? Íbamos en nuestras vidas naturales, pero de repente el Señor nos salva.
El Espíritu Santo nos regenera. Es como si nuestra vida se interrumpe y le da al cristiano una nueva vida en Cristo. Somos personas diferentes con vidas diferentes. Hay una alteración, hay una interrupción espiritual. Se ocupa de nosotros el Espíritu Santo. Esa es la esencia del Espíritu Santo cuando mora en nosotros. En segundo lugar, hermanos, empezamos a tener un interés por la palabra de Dios, por las cosas del Espíritu, como nos dice Romanos 8:5. La palabra de Dios para nosotros no es un libro aburrido, sino que se convierte en todo lo contrario, es una delicia. Lo que hemos recibido con el Espíritu Santo es un interés y es un amor por la palabra de Dios. En tercer lugar, hermanos, tenemos convicción de pecado. Tenemos un temor santo de pecar contra Dios. Y a medida que nos alimentamos de la palabra de Dios, vamos desechando nuestro pecado, vamos aborreciendo nuestro pecado. Y esto nos hace creer, nos hace crecer y nos hace confiar y nos hace conocer más a Dios. Así que crecemos en santidad por el Espíritu Santo. Esta es la quinta característica de un cristiano en su vida. Vive en la guía del Espíritu. Estas son algunas de las cosas en las que somos transformados. Estas son las cosas de la permanencia del Espíritu Santo en nosotros. Somos transformados y guiados por Él el resto de nuestra vida. ¿Sabéis por qué un cristiano está seguro en Dios y por esto da evidencia que le caracterizan en su vida? Fijaros, hermanos, fijaros en el texto. ¿Quién es el protagonista y el centro de este pasaje? Dios. De hecho, en 1 de Juan 3, 19-24, encontramos 11 referencias a Dios en 6 versículos. Fijaros, una referencia en el versículo 19, 2 referencias en el versículo 20, una referencia en el versículo 21, 2 referencias en el versículo 22, una referencia en el versículo 23 y 4 referencias a Dios en el versículo 24. Y fijaros, esto es algo impresionante. Encontramos a Dios en 3 personas. Fijaros, se nos habla del Dios Padre, los versículos 19 al 22. Se nos habla de Dios Hijo, versículo 23. Y se nos habla de Dios Espíritu Santo, con mayúscula, versículo 24. ¿Tiene mérito el hombre aquí en su regeneración? Aquí encontramos la obra de Dios en sus 3 personas. La obra que evidencia la salvación por la santificación que asegura la glorificación. Querido hermano, si tu vida se caracteriza por la obra de Dios en ti, si tu vida se caracteriza por estas 5 características en tu vida de santificación, puedes estar tranquilo espiritualmente. Estás tan seguro, como decía Curion, como los ángeles del cielo. Un cristiano está seguro en Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar.